Se las van a cobrar. Las autoridades mexicanas ven con muy malos ojos el recibimiento que fue objeto Daniel Noboa, presidente de Ecuador, en Francia. Con una actitud festiva, el presidente francés hizo caso omiso de la ofensiva infringida por el presidente ecuatoriano al pueblo y gobierno de México. El asalto a la Embajada de México en Quito fue repudiada por la comunidad internacional y se está a la espera del resultado de la acusación mexicana ante la Corte Internacional de Justicia. En medio de todo este escándalo, viene el señor Macron a olvidar los lazos de amistad que lo unen a México. ¿Cuáles son las reacciones ante este suceso? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Cuando Macron ganó la reelección en Francia en abril de 2022, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fue de los primeros mandatarios en felicitarlo y lo celebró con júbilo, con la sinceridad que lo caracteriza. En un mensaje en X, el mandatario mexicano felicitó al pueblo francés por volver a ponerse cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas y optar por su legado histórico: libertad, igualdad y fraternidad. Nunca pensó López Obrador lo que vendría después de aquel Macron triunfador en 2022. Es particularmente agresivo para México el comportamiento actual del mandatario francés después de todas las expresiones afectuosas del gobierno mexicano a raíz de su triunfo electoral y de los lazos de amistad y colaboración que unen a los dos países. Dando la espalda a los reclamos de México contra el presidente ecuatoriano por los sucesos en su embajada en Quito, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este jueves en el Palacio del Elíseo, en París, a su par, Daniel Noboa, en un acto de infantilismo diplomático. Según la presidencia de Ecuador, en la reunión, Noboa agradeció a Macron por el respaldo y cooperación que ha recibido el país suramericano en materia de seguridad y su apoyo en la lucha contra el crimen transnacional. Asimismo, el mandatario ecuatoriano mostró interés en la concreción de proyectos e inversiones que beneficien a su nación. En el sitio de la presidencia de Noboa en X se celebraba el acontecimiento. Ecuador consolidando 190 años de relaciones diplomáticas con Francia, y a renglón seguido daba cuenta que el presidente Daniel Noboa se había reunido con su homólogo francés Emmanuel Macron. El mandatario ecuatoriano mostró interés en la concreción de proyectos e inversiones que beneficien al nuevo Ecuador con la generación de empleo, capacitaciones para los jóvenes, migración circular, becas, entre otros. El eufemismo del nombre del proyecto de Noboa se presta a interpretaciones. ¿Está incluido en este nuevo Ecuador el irrespeto a las normas del derecho internacional y las convenciones que regulan las relaciones diplomáticas entre los estados? El asalto llevado a cabo por las autoridades ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, bajo las órdenes de Daniel Noboa, constituye no solo una violación a la Convención de Viena, sino también un acto hostil contra el Estado mexicano, amparado en la extraterritorialidad de la sede diplomática. El motivo aducido por el gabinete gubernamental ecuatoriano no lo excusa del cumplimiento de sus compromisos internacionales. Con independencia de si el ex vicepresidente Jorge Glass estaba en libertad condicional, el personaje fue acogido como huésped y México había reiterado solicitudes al gobierno ecuatoriano para negociar una salida a la situación. La disputa por el asalto a la embajada llegó a ruptura de relaciones diplomáticas por parte de México y presentación del caso ante la Corte Internacional de Justicia. Graciosamente, el gobierno de Daniel Noboa hizo una contraacusación aduciendo que México había violado los acuerdos de Caracas concernientes a la concesión de asilo político. Desconoce el gobierno ecuatoriano la ola de repulsa internacional que se levantó después del asalto a la embajada mexicana. Unánime fue la posición condenatoria de toda Latinoamérica. En Europa también se escucharon las voces de condena de sus gobiernos. Hasta Estados Unidos y Canadá se sumaron a las declaraciones de rechazo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
se refirió a la espera de la resolución sobre la demanda contra Ecuador que su país presentó ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción de la policía en la Embajada de México en Quito durante la detención del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. En declaraciones en una de sus habituales mañaneras, López Obrador reafirmó estar en contra del autoritarismo, el golpismo, el intervencionismo. No queremos vivir en un mundo de gorilas, con todo respeto a los gorilas, expresó el mandatario mexicano. Durante su conferencia matutina, Obrador también detalló que su país espera una reparación del daño y, si lo considera el Tribunal Internacional de Justicia, que se le suspendan los derechos como Estado miembro a Ecuador a Naciones Unidas, en tanto no se pronuncie y ofrezca una disculpa y el compromiso de no repetición. Asimismo, López Obrador expresó que espera que la Corte Internacional resuelva sobre el asilo que su país había concedido a Glass. Tiene derecho al asilo, dijo el presidente, y enfatizó: no es que lo envían en caso de asilado y ya lo otro se olvidó. Lo que queremos es que no haya repetición. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado que exista un acercamiento con el gobierno del presidente ecuatoriano de Daniel Noboa, luego que México demandó ante la Corte Internacional de Justicia a ese país por su asalto en la embajada en Quito el pasado 5 de abril para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Lo dicho por el presidente mexicano está relacionado con declaraciones de Noboa en las que dice estar listo para negociar con México si se cumplen ciertas condiciones. Los planteamientos del presidente ecuatoriano parecen estar destinados a limar la situación actual sin tener que recurrir a la justicia internacional. No habrá acercamiento y además es un asunto de principios, es un asunto de fondo, es que fue muy grave lo que sucedió. Ha sido así la respuesta de López Obrador y recalcó que el actuar de las autoridades ecuatorianas fue violatorio de todas las normas de política exterior. El presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente descartó la posibilidad de alcanzar un arreglo bilateral en el conflicto diplomático que enfrenta México con Ecuador a raíz del asalto a la embajada del país en Quito. La verdad es que ya está en la Corte Internacional de Justicia este asunto y hay que esperar que la Corte resuelva, dijo. El episodio también provoca una fuerte reacción por parte de la oposición al gobierno de Daniel Noboa, que pidió la renuncia del presidente. Señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera, así expresó en rueda de prensa la ex candidata presidencial Luisa González. La bancada del partido Revolución Ciudadana, que es por mucho la más numerosa de la Asamblea con 51 legisladores, se declaró en oposición al gobierno de Noboa. Nosotros no vamos a ser cómplices de un modelo de gobierno autoritario y dictatorial, afirmó la asambleísta Viviana Veloz. Veloz, quien funge como primera vicepresidenta de la Asamblea, anunció que la bancada de su partido presentará solicitudes de juicio político en contra de la canciller, la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa por su incapacidad, negligencia e irresponsabilidad. En este panorama, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe a bombos y platillos a su par ecuatoriano. ¿No tiene motivos el Estado mexicano para estar inconforme con el emperador francés? Macron pisoteó las buenas relaciones establecidas con México al darle un espaldarazo a Noboa con su recibimiento. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.